Después de vagar por el desierto durante 40 años, los israelitas, dirigidos por Josué, finalmente estaban entrando a la tierra prometida. Pero había un gran obstáculo en su camino, la ciudad fortificada de Jericó, una ciudad con muros tan fuertes y altos que ningún ejército podría derrotarla fácilmente. Dios tenía un plan para cómo los israelitas conquistarían Jericó, y era diferente a cualquier plan de batalla jamás concebido. Dios le dijo a Josué que hiciera que los hombres armados marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Debían ser seguidos por 7 sacerdotes, llevando trompetas hechas de cuernos de carnero y el arca del pacto, un cofre sagrado que representaba la presencia de Dios entre ellos. Luego, en el 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces. A la orden de Josué, después de la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar sus trompetas y toda la gente debía gritar tan fuerte como pudiera. Josué y los israelitas hicieron exactamente lo que Dios instruyó. La gente de Jericó observaba cómo los israelitas rodeaban su ciudad una vez al día en silencio, excepto por el sonido de las trompetas. Estaban confundidos e incluso divertidos por una estrategia militar tan inusual. Finalmente, llegó el 7º día. Los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad no una, sino 7 veces. La anticipación crecía con cada vuelta. Entonces, cuando Josué dio la señal, los sacerdotes tocaron sus trompetas y la gente gritó con todas sus fuerzas y sucedió algo increíble. Los muros de Jericó se derrumbaron completamente. En las tierras de la antigua Babilonia había un hombre llamado Daniel. Era conocido por su sabiduría y su fe inquebrantable en Dios. 3 veces al día, Daniel abría su ventana y se arrodillaba en oración. Vivía en Babilonia, una gran ciudad donde servía al rey Darío, un gobernante de gran poder. Daniel era tan bueno en su trabajo que el rey quería ponerlo a cargo de todo el reino, pero no todos estaban contentos con esto. Algunos de los otros líderes estaban celosos de Daniel. Sabían que él era leal a su Dios y oraba a él 3 veces al día. Entonces, idearon un plan astuto. Fueron al rey Darío y lo convencieron de hacer una ley que durante 30 días nadie pudiera orar a ningún dios o humano, excepto al rey. Sabían que esta era una ley que Daniel nunca seguiría. Daniel, al escuchar este decreto, no cambió. Con las ventanas de su habitación abiertas, se arrodilló y rezó tal como siempre lo había hecho. Los oficiales, acechando como sombras, lo atraparon en el acto y lo llevaron ante el rey. El rey Darío, angustiado, se dio cuenta de que había sido engañado para condenar a su asesor de mayor confianza. Sin embargo, la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Con el corazón apesadumbrado, ordenó que se echara a Daniel al foso de los leones, esperando de algún modo que su Dios lo salvara. Cuando la noche envolvió la tierra, Daniel fue bajado al foso. Los leones, poderosos y fieros, rugían y caminaban de un lado a otro. Pero cuando Daniel se paró entre ellos, una calma serena lo envolvió. Habló suavemente a las bestias, su voz un faro constante en la oscuridad. Milagrosamente, los leones no le hicieron daño. Se tumbaron a su alrededor, su ferocidad habitual reemplazada por una presencia pacífica. Toda la noche, el rey Darío caminó por su palacio, lleno de preocupación. Al primer rayo de luz del alba, se apresuró hacia la cueva y llamó ansiosamente a Daniel. Desde las profundidades de la cueva, la voz de Daniel surgió, firme y tranquila. «Oh rey, mi Dios envió a su ángel, y los leones no me han hecho daño». Muy contento, el rey Darío ordenó que Daniel fuera sacado de la cueva. No se encontró ni un rasguño en él, pues su fe lo había protegido. Luego, en un acto de justicia, el rey ordenó que aquellos que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones. Esta vez, los leones no se contuvieron y los conspiradores encontraron un final rápido. El rey Darío emitió un nuevo decreto, declarando que en todas partes de su reino, la gente debe respetar al Dios de Daniel. La valentía y la confianza de Daniel en Dios lo protegieron de los leones. Su historia nos enseña sobre mantenernos fieles a nuestras creencias, incluso cuando es difícil. En la antigua tierra de Israel vivía un hombre llamado Elías. Vivía en una época en la que nunca llovía y todo estaba seco. Los ríos se secaban, las cosechas se marchitaban y la tierra se agrietaba bajo el sol abrasador. La gente estaba preocupada, pero Elías creía que Dios los ayudaría. Elías vivía junto a un pequeño arroyo llamado Kerit, porque Dios le había dicho que fuera allí y se escondiera del rey Acab y de su reina, Jezabel, quienes llevaron al pueblo a adorar dioses falsos. Todos los días, cuervos negros traían a Elías pan y carne para que pudiera sobrevivir lejos de la ciudad. Esta fue una manera especial en que Dios cuidó de Elías.
Pero pronto el arroyo también se secó, así que Dios envió a Elías a un pueblo llamado Sarepta. Allí conoció a una viuda que se estaba quedando sin comida. Elías le dijo algo sorprendente. Si compartía su comida con él, Dios se aseguraría de que su comida no se acabara hasta que lloviera de nuevo. Y eso es exactamente lo que pasó. Su jarra de harina y su jarra de aceite nunca se agotaron. La viuda tenía un hijo que se enfermó mucho. Dejó de respirar y murió. Elías estaba muy triste y oró a Dios, y milagrosamente el niño comenzó a respirar de nuevo. La mujer estaba tan feliz y sabía que Elías estaba verdaderamente cerca de Dios. Un día, Dios le dijo a Elías que se enfrentara al rey Acab y lo desafiara a una prueba para demostrar cuál Dios es real. Fue a un lugar llamado Monte Carmelo para mostrarle a la gente quién era el verdadero Dios. Desafió a los profetas de un falso Dios, Baal. Ambos sacrificarían un toro en un altar, pero no encenderían el fuego ellos mismos. En su lugar, pedirían a sus dioses que lo hicieran. Los profetas de Baal lo intentaron todo el día, pero no pasó nada. Luego fue el turno de Elías. Reparó el altar de Dios que había sido roto, colocó su sacrificio sobre él e incluso vertió agua sobre él. Él oró, y de repente, fuego descendió del cielo y consumió su sacrificio. Todos estaban asombrados y se dieron cuenta de que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Después de esto, Elías oró por lluvia en la cima del Monte Carmelo. Una pequeña nube creció más y más. Luego empezó a llover. ¡Wow! Todos estaban tan aliviados y felices. Después de que Elías hizo llover, la reina Jezabel se enojó mucho. Elías estaba asustado, así que huyó al desierto. Mientras Elías se escondía y se sentía realmente solo, algo increíble sucedió. Dios le habló. Dios le dijo a Elías que no estaba solo. Había muchas otras personas que ahora creían en Dios. Esto hizo que Elías se sintiera mucho mejor. Dios también le habló sobre cosas nuevas que hacer y sobre un hombre llamado Elisha que lo ayudaría y algún día sería su sucesor. Un día, cuando estaba con Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego vino y llevó a Elías directo al cielo. El viaje de Elías estuvo lleno de milagros y el poder de Dios. En una tierra de tiempos antiguos, había un hombre llamado Jonás. Conocido por su sabiduría, pero a veces terco, estaba a punto de enfrentar un gran desafío. Jonás era muy amable. La gente de la ciudad venía a él en busca de ayuda porque era sabio y daba buenos consejos. Le encantaba hablar con Dios y rezaba mucho, mostrando que realmente le importaba ser bueno y amable. Un día soleado, Dios le habló a Jonás. Jonás, debes ir a Nínive, una ciudad perdida en la maldad. Ellos no creen en mí y sus malos caminos han llegado a mí. En 40 días destruiré Nínive a menos que los cambies. Pero Jonás tenía miedo y no quería ir. En lugar de ir a Nínive, Jonás abordó un barco hacia Tarsis con la esperanza de escapar de su tarea desafiante. En el mar se desató una tormenta temible. Los marineros aterrorizados se preguntaban quién había traído esta desgracia. Mientras tanto, Jonás dormía debajo de cubierta, inconsciente del peligro. Los marineros echaron suertes para encontrar la causa de la tormenta y la suerte cayó sobre Jonás. Él confesó: estoy huyendo de la tarea de Dios. Lánzame al mar y la tormenta cesará. A regañadientes, los marineros arrojaron a Jonás al mar embravecido. Milagrosamente, la tormenta se detuvo. Los marineros estaban asombrados y prometieron servir al Dios de Jonás. En el fondo del mar, Jonás fue tragado por una ballena gigante. Adentro estaba oscuro y húmedo, un cuarto extraño. Jonás oró sinceramente, dándose cuenta de que no podía esconderse de su deber. Prometió cumplir con el mandato de Dios si era salvado. Después de 3 días, la ballena escupió a Jonás cerca de Nínive. Jonás estaba agradecido y sabía que era hora de completar su misión. Jonás caminó por Nínive, una ciudad de personas que eran malas y no creían en Dios. Él les advirtió: en 40 días, Nínive será destruida a menos que cambien sus caminos. Les contó toda la historia del barco y la ballena. La gente escuchó a Jonás y empezó a cambiar, alejándose de sus malas acciones. Cuando pasaron 40 días, Jonás acampó en el desierto para ver qué sucedería con la ciudad. La gente de Nínive ahora creía en Dios y se arrepintió. Dios vio su cambio de corazón y no destruyó la ciudad. Después de que Nínive fue salvada, Jonás se sintió molesto. No podía entender por qué Dios perdonó una ciudad que había sido tan mala. Dios quería enseñar a Jonás sobre el cuidado, por lo que hizo crecer una planta especial para darle sombra a Jonás del sol caliente. A Jonás le gustó mucho la planta, pero al día siguiente, Dios permitió que un gusano se comiera la planta, y Jonás estaba muy caliente e infeliz. Dios le preguntó a Jonás:
¿Te importa la planta? Jonah dijo que sí. Luego Dios dijo: ¿Le importa una planta? Pero a mí me importan todas las personas en Nínive, especialmente los niños y los animales. Cometieron errores, pero merecen una oportunidad para mejorar. La historia de Jonás nos enseña acerca de ser amables y perdonar. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, había un joven llamado David. Era el menor de 8 hermanos y vivía en el pueblo de Belén. David no era un chico cualquiera, tenía un trabajo especial cuidando las ovejas de su padre. Pasaba sus días y noches en los campos, asegurándose de que no les ocurriera ningún daño. No era un trabajo fácil, especialmente cuando acechaba el peligro. Leones y osos a menudo intentaban arrebatar las ovejas, pero David era valiente. Con solo su bastón y honda, los ahuyentó, protegiendo su rebaño. Cuando no estaba con sus ovejas, a David le encantaba tocar su arpa. Tocaba tan hermoso que incluso los pájaros se detenían a escuchar. Un día, un sabio llamado Samuel visitó la casa de David. Dios le había dicho a Samuel que David sería el futuro rey de Israel. Así que Samuel ungió a David, lo que significa que lo eligió para un papel muy importante. Mientras tanto, en un valle no muy lejano, un gran problema estaba creciendo. Los israelitas y sus enemigos, los filisteos, se preparaban para la batalla. Los filisteos tenían un guerrero gigante llamado Goliat. Era más alto que cualquier hombre y más fuerte que cualquier oso. Cada día, Goliat desafiaba a los israelitas a enviar un guerrero para luchar contra él, pero todos tenían demasiado miedo. Un día, David fue a llevar comida a sus hermanos, que estaban con el ejército israelita. Cuando vio a Goliat, no podía creer que todos le tuvieran miedo. David dijo: «Yo lucharé contra Goliat. Dios me ha protegido de leones y osos mientras cuidaba mis ovejas. Close bracket right brace. Él me protegerá ahora». El rey le dio a David una armadura, pero era demasiado pesada. Así que David decidió usar solo su honda y algunas piedras. Cuando Goliat se acercó para atacar, David tomó una piedra, la puso en su hombro y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat justo en la frente. Goliat cayó al suelo y David había ganado. El valor de David demostró que no importa cuán pequeño seas, puedes superar grandes desafíos con fe y coraje. Y ese joven, hace mucho tiempo en Israel, cuando los filisteos gobernaban, nació un niño especial llamado Sansón, de una mujer que nunca había podido tener hijos. Un ángel vino a ella y le dijo que tendría un hijo. El ángel dijo que Sansón sería un nazareo, lo que significa que estaba dedicado a Dios desde su nacimiento. Tenía una regla: nunca cortarse el cabello, porque su cabello largo era el secreto detrás de su increíble fuerza. A medida que Sansón crecía, se hizo famoso por su fuerza sobrehumana. Uno de sus primeros asombrosos logros fue luchar contra un león grande y aterrador con sus manos desnudas. Lo desgarró como si estuviera rompiendo una hoja de papel. Todos los que escucharon sobre esto se sorprendieron. Esto mostró a todos que tenía un poder especial de Dios. La vida de Sansón estuvo llena de aventuras y momentos difíciles. A menudo se encontraba luchando contra los filisteos, que estaban siendo muy malos con el pueblo de Israel, los israelitas. En una pelea increíble, Sansón estaba tan enojado que agarró una quijada de burro y la usó para derrotar a 1000 soldados del ejército filisteo. Su fuerza era increíble y todos sabían que era un regalo de Dios. Pero Sansón tenía un gran problema que no vio venir. Se enamoró profundamente de una mujer llamada Dalila. Los filisteos se enteraron y usaron a Dalila para engañar a Sansón. Querían saber el secreto detrás de su fuerza. Delilah intentó muchas veces averiguarlo, y finalmente, Samson le contó sobre su cabello. Dijo que si alguna vez le cortaban el cabello, perdería su fuerza. Una noche, mientras Sansón dormía, Dalila hizo que un filisteo le cortara el cabello. Cuando despertó, estaba débil. Los filisteos lo capturaron fácilmente. Fueron duros y brutales con él. Lo dejaron ciego y lo encerraron en la cárcel. Fue la parte más triste de la vida de Sansón. Pero en la cárcel, el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, y con él, su fuerza estaba regresando. En su último momento heroico, Sansón estaba en un templo lleno de filisteos. Rezó a Dios por fuerza una vez más. Con todas sus fuerzas, empujó las enormes columnas del templo. El templo se derrumbó, destruyendo a sus enemigos y a él mismo también. La vida de Samson es una lección poderosa sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la inquebrantable fuerza de Dios, incluso en nuestros momentos más débiles.